Que una institución, que una comunidad perviva durante 800 años no deja de ser un fenómeno histórico. Nos podemos preguntar qué es lo que ha motivado a estos hombres y a estas mujeres durante 8 siglos para formar parte de esta comunidad y que sigue atrayendo a los hombres y mujeres del siglo XXI para formar parte de ella. En estos años se están cumpliendo 800 de la aprobación de una de las instituciones más antiguas de la Iglesia, la Orden de Predicadores, nombrada o denominada normalmente como los dominicos. Una orden compuesta de frailes, de monjas, de hermanas de vida apostólica y de laicos, que intenta vivir su carisma de estar totalmente dedicados a la predicación de la palabra de Dios. Aquí en Roma, en este bello convento de Santa Sabina, que ya desde 1220 acogió la presencia de Domingo y de sus hijos, nos ha recibido el padre maestro de la orden, es decir, el superior general de la orden de predicadores, Fray Carlos Aspiroz Costa, que desde el año 2001 sirve a sus hermanos desde este puesto de comunión. Fray Carlos, ¿qué ha podido significar en estos 800 años para el mundo y para la Iglesia la orden dominicana? Pienso, en primer lugar, que nosotros no somos muy buenos dominicos para hablar de nosotros mismos. Quizás es más fácil hablar de los santos dominicos, pero desde el inicio mismo de la orden costó mucho a los frailes promover, por ejemplo, la causa de canonización de Santo Domingo, no porque estuvieran en contra de él y de su santidad, pero querían evitar cualquier cosa que sonara a piedad barata, a cualquier cosa que pudieras tocar algo de idolatría. Fue el mismo Papa Gregorio IX, que había sido amigo de él, de Santo Domingo como cardenal, quien instó a frailes a trabajar para su canonización. Porque es muy difícil autojustificarse, hablar de nosotros, lo bueno que hemos sido. Me suena mucho a una especie de narcisismo colectivo, que a veces es muy común en muchos foros, no solo en el mundo, sino también de la Iglesia. Pero bueno, 800 años es mucho. Estamos aquí, por ejemplo, en el convento de Santa Sabina, y el Papa Honorio III también dio esta basílica y este convento. Tantos años son 800. Muchas glorias, pecado, gracia, gozos y esperanzas, tristezas y angustias. Es la vida del hombre. En la continuidad del misterio de Cristo en la Iglesia y la discontinuidad de la historia, la orden tiene un gran papel que jugar. Una historia muy bella que contar, pero una historia que construir para el futuro. ¿Cuáles son los pilares de la vocación y misión de los dominicos y dominicas? En realidad, por decir pilares, siempre usamos las ideas fuerza de la orden, que a veces se expresan como veritas, verdad, o alabar, bendecir, predicar, dar a los demás, predicar lo que se ha contemplado. Lo de pilares es interesante. Los jóvenes dominicos en los últimos años han hablado mucho de pilares. Si el fin de la orden es la predicación, los pilares son los medios para asegurarse la predicación. La vida común, la oración, el estudio y la misión. Diría que esos en síntesis son los pilares de la orden, pero siempre para asegurar la predicación, la evangelización, predicar la persona de Jesucristo, el Salvador, predicar la gracia de Dios que se da gratuitamente, por eso es gracia a los hombres como amistad. Diría que eso es lo principal. Y se articula, claro, con esos medios que sirven para asegurar ese fin. ¿Cómo es y dónde está la orden hoy? Esa pregunta no tan así, más breve incluso, me la hizo su santidad el Papa Benedicto XVI en un encuentro personal, por supuesto con otros. Íbamos pasando uno a uno en el sínodo de los obispos del 2005 sobre la Eucaristía, y me sorprendió con esa pregunta: ¿cómo está la orden? Y claro, no atiné a decir otra cosa: santidad, como te digo a ti, mucho mejor de lo que imaginas, pero peor de lo que deberíamos ser. La orden es muy amplia, es una familia. Por eso cuando hablo de la orden no quiero reducirla solo a la presencia de los frailes. Los frailes estamos en aproximadamente 104, 105 países, pero la orden
se hace presente a través de distintas ramas, las contemplativas, a través de 240 monasterios, las hermanas o religiosas de vida activa, entre ellas las dominicas de la Anunciata, que se alegran con la canonización de Francisco Colli Guitart. Todas las dominicas de vida activa que llamamos, o apostólicas, suman unas 32.000. Y luego el laicado dominicano, las fraternidades seglares dominicanas y grupos distintos cercanos a la orden y el movimiento juvenil dominicano, que es el grupo mayor. Las fraternidades seglares cuentan con alrededor de 100.000 laicos dominicos, muchos de los cuales, es una sorpresa, pero es así, a más de 50.000 en Vietnam. ¿Qué enseñanzas podemos sacar los dominicos de hoy, de esta larga historia? San Pablo hace una síntesis diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como decía, participando de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de la humanidad, los dominicos no venimos en platíbulos voladores ni de otro planeta, no somos ángeles, somos seres humanos. Los frailes han sido y son carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. Por lo tanto, la historia que tenemos para contar es una historia muy luminosa, porque lo que contamos es la acción de la gracia aún a través de las páginas negras que como hombres pasan por nuestro corazón y no por determinados lugares o épocas históricas. La línea del bien y del mal pasa por nuestro corazón. En la medida que somos fieles al ideal de Santo Domingo y como él lo vivió, son páginas de gracia. En la medida en que no somos fieles a ese ideal que es evangélico, seguir a Jesucristo según los apóstoles, hay páginas que son más oscuras. Pero diría que cuando uno hace un balance, por ejemplo, a la hora de una canonización como la que vamos a celebrar, la síntesis es luminosa, alegre, positiva. Por supuesto que hay páginas que merecen ser revisadas y la Orden ha hecho una revisión científica, histórica, especialmente de épocas como por ejemplo la Inquisición, las Inquisiciones, no solo la Inquisición, y no solo la Inquisición, por ejemplo, la española de determinados siglos, sino es un abanico muy amplio, purificándola también de leyendas negras que a veces hasta han tocado al mismo Santo Domingo, que es previo a toda esta época. Pero la alegría de ver una canonización, que es un signo, por supuesto, nos ayuda a reconocer el significado, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. 800 años es una larga historia, pero no nos podemos quedar en el pasado. Por eso, ¿qué retos puede tener para el futuro la Orden Dominicana? Me gustaría decir algo que no sea triunfalista, ¿no? La Orden nunca ha sido triunfalista. Por supuesto vemos la pintura, vemos el numeroso coro de santos y santas de la Orden y eso nos enorgullece y creo que es legítimo, es un orgullo sano, por decirlo de una manera, si se puede decir así. Si la Orden será, y creo que sí, porque vivimos en la esperanza fiel al ideal de Santo Domingo, eso significa que promovemos hombres y mujeres consagrados, religiosos o no, como el laicado dominicano, insertos en el mundo, que viven el ideal del Evangelio, cada uno según su estado, su condición, como religiosos, como sacerdotes, como religiosas, como contemplativas, como mujeres de vida apostólica o como laicos, según el ideal de Santo Domingo, es decir, siendo amantes de la verdad. Y nosotros queremos amar la verdad como se ama a una persona. La verdad no es una serie de estatutos, de leyes, es una persona, es Jesucristo. Por lo tanto, quisiera e imagino un futuro donde haya mayor sencillez, mayor diálogo, mayor búsqueda de Jesucristo. Él es nuestra paz. Para los laicos, un mayor compromiso en la política, en el mundo de la familia, en el mundo universitario, en el mundo de la educación. Es el campo que les pertenece por naturaleza, porque es ahí donde están insertos. Para los religiosos, hombres obedientes y al servicio de la Iglesia, para ir a donde nadie puede ir, para llevar el Evangelio a la inmensa mayoría del mundo que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, Fray Carlos, por dedicarnos estos momentos en esta circunstancia tan especial de la familia dominicana. El lema de este jubileo de los 800 años es Dominicos, suma y sigue. 800 años de luces y sombras, de fidelidad y de infidelidad, que no se pueden quedar ahí,
en una suma de acontecimientos, sino sobre todo en una vida que intenta seguir adelante, seguir adelante. Por eso es interesante que cada uno de los dominicos y dominicas pensemos en ese suma y sigue como un proyecto, no solamente para nosotros, sino para poder ser útiles a nuestro mundo, a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia. Buenos días.